Hoy se usan como sinónimos, pero en la Biblia y en la historia representan identidades distintas, épocas distintas y realidades distintas. Y entender esa diferencia cambia por completo la forma en que lees las escrituras. Al terminar este vídeo, sabrás usar cada término correctamente y comprenderás la línea histórica que los une. Bienvenido a ¿cuál es la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos? La verdad oculta en la Biblia. ¿Quiénes son los hebreos? El término más antiguo. Comencemos por el más antiguo de los tres. Hebreo. La palabra hebrea ibrí probablemente proviene de la raíz abar, que significa cruzar, pasar al otro lado. Así, ibrí sería el que cruza, una referencia directa al viaje de Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos y cruzó el río Eufrates rumbo a la tierra que Dios le mostraría. Pero existe otra teoría académica igualmente válida, que hebreo proviene de Heber, un antepasado de Abraham mencionado en Génesis capítulo 10 y 11. Ambas teorías son aceptadas por lingüistas y teólogos, y ninguna contradice a la otra. La primera vez que aparece la palabra hebreo en la Biblia es en Génesis 14:13, donde se dice, «Y vino uno que escapó, y lo anunció a Abraham el hebreo». Esto ocurre mucho antes de que existan los términos israelita o judío. En Egipto, los hijos de Israel también son llamados hebreos. Por ejemplo, en Génesis 39:14, la esposa de Potifar acusa a José diciendo, «Nos ha traído un hebreo». Así que hebreo es un término étnico, lingüístico y cultural. Describe a Abraham y a su familia antes de que existiera la nación de Israel. Es la identidad más antigua del pueblo. ¿Quiénes son los israelitas? El pueblo del pacto. Ahora avancemos en la historia. En Génesis 32:28, Jacob lucha toda la noche con un mensajero de Dios. Al amanecer, recibe un nuevo nombre, Israel. El texto dice, «Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». El nombre Israel combina la raíz Sara, que significa luchar o prevalecer, con él, que significa Dios. Por eso los académicos debaten entre dos traducciones posibles, el que lucha con Dios o Dios lucha. Los 12 hijos de Jacob se convierten en las 12 tribus de Israel. José, uno de los hijos, se divide en dos tribus, Efraín y Manasés. Por eso, aunque simbólicamente se habla de 12 tribus, en la práctica hay 13 grupos tribales. El término israelita es más específico que hebreo. Un israelita es un descendiente de Jacob, miembro del pacto del Sinaí, bajo la ley de Moisés. Todos los israelitas son hebreos, pero no todos los hebreos son israelitas. Abraham, por ejemplo, era hebreo, pero no israelita. Porque Israel aún no existía. Históricamente, el término Israel aparece fuera de la Biblia en un hallazgo arqueológico impresionante, la estela de Merneptah, del año 1208 a.C. Allí, un faraón egipcio declara, «Israel ha sido devastado, su semilla no existe». Es la mención extrabíblica más antigua del pueblo de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, alrededor del año 930 a.C., el Reino Unido de Israel se divide en dos. Al norte, 10 tribus forman el Reino de Israel, con capital en Samaria. Al sur, las tribus de Judá y Benjamín forman el Reino de Judá, con capital en Jerusalén. Es aquí donde nace el término judío. Los habitantes del sur comienzan a ser llamados Yehudim, es decir, los de Judá. De Yehuda surge Yehudi, luego Yeudaios en griego, Iudaeus en latín y finalmente judío en español. Durante siglos, israelita y judío no significaban lo mismo.
Los del norte eran israelitas, pero no judíos. Los del sur eran judíos e israelitas a la vez. Esta distinción es fundamental para entender la historia bíblica. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquista Samaria y deporta a la población del Reino del Norte. Segundo de Reyes 17:6 lo registra claramente. Las 10 tribus se dispersan y se mezclan con los pueblos del Antiguo Oriente. No regresan como un grupo identificable. Por eso se las conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Mientras tanto, el reino del sur, Judá, tiene una historia diferente. Son llevados a Babilonia en el año 586 a.C., pero regresan décadas después. Por eso el término judío sobrevivió y se consolidó. A lo largo de la historia han surgido teorías que intentan identificar a las tribus perdidas con pueblos modernos, etíopes, japoneses, afganos, indígenas americanos y muchos más. Algunas tienen elementos interesantes, pero la mayoría carece de evidencia sólida. Por último, ¿quiénes son los judíos? El nombre Judá o Yehuda proviene de la palabra hebrea toda, que significa alabanza o acción de gracias. En Génesis 29:35, Lea dice, «Esta vez alabaré a Jehová», y por eso llama Judá a su hijo. Originalmente, judío se refería solo a los miembros de la tribu de Judá. Pero después del exilio babilónico, el término se amplió para describir a todo el pueblo que regresó, mantuvo la fe y preservó la identidad del pacto. La primera aparición del término judío en la Biblia está en Segundo de Reyes 16:6. Más adelante aparece ampliamente en Esther, Nehemías y Daniel. Hoy, la palabra judío tiene 3 dimensiones. Primero, una dimensión étnica, descendiente del pueblo de Judá o de Israel. Segundo, una dimensión religiosa, practicante del judaísmo. Y tercero, una dimensión nacional, ciudadano del Estado moderno de Israel, que no siempre coincide con las dos anteriores. Por ejemplo, un judío secular puede no practicar la religión. Un converso puede practicarla sin tener ascendencia. Y un ciudadano israelí puede no ser judío en absoluto. En resumen, hebreo es el término más antiguo. Describe a Abraham y a sus descendientes antes de la nación. Israelita es el término del pacto. Describe a los descendientes de Jacob, el pueblo que recibió la ley en el Sinaí. Judío es el término histórico que nace con la división del reino, se consolida en el exilio y llega hasta nuestros días. Comprender a quién se dirige la Biblia en cada momento, al hebreo, al israelita o al judío, transforma por completo la lectura del texto sagrado. Romanos 11:29 dice, «Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios». Si este contenido te ayudó, dale like, suscríbete y comenta cuál de los 3 términos te generaba más confusión antes de ver este video.